degenerativa, que tiene muchas causas. Se menciona que es mucho más frecuente a nivel y a partir de la quinta década de la vida, pero no significa que sea la única vez que se pueda presentar en esas fechas, no puede ser antes, porque van a haber diferentes tipos de causas que la puedan condicionar, ¿no? Se considera este es un problema de salud pública por los costos, los tiempos de inmovilización, que la gente no pueda trabajar, que lo limite mucho. Hay que tener presente que, por ejemplo, solamente el implante de la prótesis tiene un valor más o menos de 10.000 soles, más el tiempo de evitar que el paciente no pueda trabajar, limitación de su trabajo, terapias, falta de trabajo físicamente, o sea, todo altera y todo afecta, por eso se le considera problema de salud pública, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedad tiene muchas causas y muchos factores que podrían ser causantes de esto, ¿no? Entonces, una de las causas, por ejemplo, uno lo puede relacionar al peso, puede ser a la edad también, mientras más edad, mayor desgaste por una cuestión física y mecánica. Otros lo relacionan a las lesiones antiguas, pacientes que hacen mucha actividad deportiva, lesiones articulares, rodillas, caderas, tobillos, pueden ser también causas que nos puedan considerar este tipo de enfermedad, ¿no? El género dice que el hombre trabaja más, bueno, se dice en la literatura, pero creo que ahora en la actualidad esto es, digo que mitad. Y también la disposición genética, ¿no? Y también ahí mencionan que hay una disposición genética que también nos podría condicionar, pues, que esta enfermedad se pueda dar, ¿no? Hay que tener presente que no significa que dolor de rodilla es relacionado a artrosis de rodilla, ¿no? Porque también puede ser un proceso inflamatorio. Entonces, para que nosotros podamos definir qué es artrosis en cualquier articulación, tenemos que tener, como se dice, pues, el signo característico que se llama el famoso osteofito, ¿no? Pero para que se presente un osteofito en una articulación, normalmente, pues, las presiones en una articulación, tanto de la parte articular, va a condicionar, pues, que el cartílago empiece a alterarse, a degenerarse y se tienda a desgastar. Este desgaste articular va a condicionar que por debajo del cartílago, lo que se llama hueso subcondral, pueda ceder y se pueda fracturar. Estas múltiples microfracturas del hueso subcondral va a condicionar que la zona de la parte articular se pinte, como se ve en una radiografía, más blanco, lo que se llama esclerosis. Por lo tanto, va a haber mucha esclerosis periarticular. Este hueso subcondral, por ejemplo, también va a ir cediendo y va a ir formando lo que se llaman pseudoquistes o geodas. Hay que tener presente que la geoda no es algo característico de la artrosis, que se puede presentar también en diferentes tipos de alteraciones óseas. Estas geodas, como se dice, también intervienen para que la presión del líquido sinovial se pueda ir dando y la reabsorción trabecular, principalmente en la zona metafísica, se pueda ir deformando. Este desgaste va a ocasionar pinzamientos articulares, presiones en la zona del hueso subcondral y va a producir una deformación en esta zona subcondral, lo que se considera como una reacción del famoso osteofito. Si yo veo una osteofito en una radiografía, yo sí puedo condicionarle y decir esto es una artrosis. Pero si yo no veo un osteofito y hay un dolor articular, puede ser diferentes tipos de diagnósticos, pero no estaríamos hablando de una artrosis. Hay que tener presente, por ejemplo, que esta enfermedad es una enfermedad que radiográficamente nosotros vemos solamente una radiografía, o solamente vemos hueso, pero hay que tener presente que en esta enfermedad toda la articulación en sí se afecta. Si nosotros tenemos una articulación normal donde tengo hueso normal, cartílago normal, líquido articular normal, tejido sinovial normal, cápsula normal, en una artrosis todo se afecta, ¿no? Hay hueso afectado, geodas, osteofitos, esclerosis, engrosamiento de la cápsula articular, que eso sí no lo veo en una radiografía, engrosamiento del tejido sinovial, que es el que produce el líquido sinovial, un tejido sinovial inflamado produce mayor cantidad de líquido, por lo tanto también hay derrames articulares, y por lo tanto el líquido también tiende a aumentar, o sea, todo se tiende a afectar. Si nosotros vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos una articulación de la cadera del lado derecho más o menos bien,
y en el lado izquierdo totalmente deformado. ¿Cómo nosotros podemos clasificar estas enfermedades en primarias, idiopáticas o esenciales, o sea, de causa desconocida? Y las clasificamos también en secundarias cuando tenemos una causa de fondo, ¿no? Esta primaria casi siempre es la más frecuente y la más común, no se sabe cuál es la causa. Uno tendría que ir a buscar, pues, antecedentes, muchos lo relacionan con lo que es la actividad física, pero en la actividad física también ambas articulaciones, por ejemplo, si estamos hablando de las caderas, las dos soportan carga de peso y cuando uno camina descarga por los lados. Por lo tanto, ¿por qué una más afecta que la otra? Puede ser el miembro dominante, quién sabe. Hay muchas causas que podrían ser en las cuales realmente no sabemos cuál es el motivo por qué esa articulación se afecta. Pero en una secundaria podemos tener el antecedente de una fractura articular, como en este caso una fractura acetabullar, que esta, al no ser reducida anatómicamente, va a condicionar que esta articulación precozmente se empiece a desgastar, porque ya no va a haber congruencia entre el acetábulo y la cabeza femoral, condicionando una artrosis de cadera secundaria a una fractura acetabular. También podemos tener, por ejemplo, discrepancias de miembro, un miembro más grande que el otro. Podemos también tener deformaciones articulares de nacimiento, como una displasia de cadera, que me puede condicionar en un tiempo futuro una degeneración. O sea, una secundaria siempre hay una causa a la cual hay que echarle la culpa. En la primaria no hay a quien echarle la culpa. Hay que tener presente que este tipo de afectaciones se van a presentar principalmente en las articulaciones que soportan carga de peso, principalmente cadera, principalmente rodilla. Entonces, el término de coxartrosis es considerarlo como una artrosis de la articulación coxofemoral o la cadera, porque le llaman, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una coxartrosis bilateral severa, ¿no? O sea, ya la cabeza totalmente destruida. Normalmente el trocánter menor casi siempre está a nivel de la línea isquiática, que es más o menos a esta altura de acá. En el lado derecho está ya mucho más elevado y en el lado izquierdo está casi ya llegando al borde inferior del acetábulo. O sea, tengo una cadera totalmente destruida. Entonces, en la coxartrosis también llamada artrosis de cadera, hay que tener presente que la cadera es la segunda articulación más frecuente de ser afectada, ¿no? La primera es la rodilla. Entonces, hay que tener presente que también la artrosis de cadera se considera grave si los síntomas constituyen ya limitación funcional al caminar, al volverse dependencia, o sea, ya no puedo caminar solo, tengo que utilizar algún tipo de bastón o alguna ayuda de otra persona. Entonces, todo eso afecta para que la persona pueda desenvolverse de forma independiente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Nosotros, ¿cómo podemos decir a qué, si nos estamos enfrentando a esto o estamos enfrentando a otra patología? La principal característica de esto es el famoso dolor, ¿no? Pero no es un dolor simple, sino es un dolor relacionado a los movimientos. Es un dolor que se llama un dolor post-inercia, ¿no? O sea, el paciente se encuentra sentado en un tiempo X, se puso a ver su partido, o se puso a leer una novela o una película, y después de pasar un par de horas se quiere levantar, empieza a doler, ¿no? Como una articulación fría, ¿no? Entonces el paciente camina, empieza a mover la articulación, medio que se calienta la articulación y el dolor nuevamente empieza a disminuir. El paciente está más tiempo parado o trajinando, el dolor nuevamente se tiende a incrementar. El paciente se sienta nuevamente, se enfría la articulación, como se dice, y si nuevamente se quiere levantar, nuevamente viene esa sensación dolorosa, ¿no? Eso es un dolor característico de un desgaste articular. Hay que tener presente algunas veces que cuando dice, pues cuando la cadera duele, la rodilla canta, ¿no? O la rodilla llora. Hay muchos dolores a nivel de artrosis de cadera, que el dolor se refleja en la rodilla. Pues en algunos casos puede el paciente venir por un dolor de rodilla, le toma la placa de rodilla y no encuentra absolutamente nada, pero el problema venía de la cadera. Eso dice la literatura antigua. Entonces, si tienen ese tipo de casos, no pierden nada, como se dice, pues mapear las dos rodillas, la pelvis, que es una radiografía que se puede ver y hacer la comparación de ambas caderas, para poder definir bien el tratamiento, pues, ¿no? Porque también puede ser un dolor que sea reflejo de la columna. Vamos a ver
cuáles son los diagnósticos diferenciales para poder descartar esta patología. La disminución del movimiento por el dolor también que puede dar, alteración en la marcha, el paciente claudica, cojea, puede ser el término, y cuando ya veo mucha deformación puede haber una sensación de inestabilidad, o sea que la cadera se empieza como querer a salir. Pues todas estas son características para sospechar de algún problema de artrosis de cadera. Entonces, ¿cómo yo me puedo ayudar? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo lo puedo confirmar? Porque, por ejemplo, esa es mi presunción diagnóstica, ¿cómo confirmo mi diagnóstico? Tengo exámenes auxiliares, como ejemplo, para poder confirmar y decirle al paciente, ¿sabe que usted tiene esto? Porque acá está ve la imagen. A nivel de laboratorio, yo puedo pedir algunos exámenes siempre y cuando esté pensando en una artrosis secundaria, artritis reumatoidea, enfermedad de Payet, a lo mejor tengo algún tipo de proceso infeccioso, osteomielitis, tuberculosis, algo que me pueda relacionar como paciente secundario o algo. Por lo tanto, el laboratorio me podría ayudar para poder confirmar mi presunción diagnóstica. Otra opción también de los exámenes es la famosa radiografía. La radiografía es un examen que relativamente es muy fácil de poder obtener en cualquier sitio, es muy cómodo el costo y me da un diagnóstico más certero, ¿no? Pero ¿qué cosa tengo que buscar en una radiografía para poder definir realmente si estamos hablando de esta patología o no? Uno, la luz articular. Como se ve en este caso, el espacio articular entre el acetábulo y la cabeza femoral se tiende a disminuir, se tiende a perder, o sea, el hueso empieza como a chocar. Por lo tanto, el espacio articular se disminuye, lo que nosotros llamamos pinzamiento articular. El osteofito, como se ve acá, este cacho que se ve en la parte inferior, acá la deformación que se ve como si fuera pues una cosa media monstruosa, ese es el famoso osteofito. La esclerosis subcondral, todo lo blanco que se ve cerca a la articulación, esa es la famosa esclerosis subcondral. Los quistes geodas pueden haber imágenes quísticas, como se ve en esta imagen de acá, o como se ven acá, unos pequeños, como unos huequitos, como estaría picada la articulación, que son también característicos de esta patología, ¿no? Pero lo patognomónico es el osteofito. Y los cuerpos libres, que son osteofitos que se han roto y están flotando dentro de una articulación, que también son bastante dolorosos, también son imágenes que yo también podría encontrar en una radiografía. Entonces tengo todas estas opciones en las cuales yo pueda definir en una radiografía si estamos o no estamos hablando de esta enfermedad. ¿Qué diagnósticos diferenciales yo puedo tener para poder decir, ¿sabe qué? Esto no es una artrosis de cadera, sino es un problema X? Tengo, por ejemplo, la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, por ejemplo, si es que no se trata a tiempo o no se trata de forma adecuada, al final me va a llevar a una artrosis de varias articulaciones y aquí en este caso de la cadera, ¿no? La necrosis de la cabeza femoral o la enfermedad de Leckalve-Perthes también es una enfermedad de causa desconocida, que se presenta en gente joven a partir de los 14 años más o menos, y me da la deformación de una articulación. Su configuración es degeneración y va a condicionarme lo que se llama una coxa plana, una cabeza femoral media plana, que es característico de esto, ¿no? Pues también me condiciona esta necrosis, una futura artrosis de cadera, ¿no? Como una diagnóstico secundaria, como una artrosis secundaria. La gota o la artritis gotosa también es un problema dependiendo también al aumento del ácido úrico para que también podamos tener la probabilidad de diagnóstico de esta enfermedad. La enfermedad de Payet, como ya mencioné también las infecciones, TBC o osteomielitis, también me podrían degenerar la articulación y también hacer pensar en alguna degeneración, pero primeramente definir bien el cuadro, confirmar la patología, dar tratamiento para después determinar qué es lo que se le puede ofrecer a estos tipos de pacientes. Los problemas tumorales también pueden presentarse también condicionando un dolor de cadera y ya con un examen más sofisticado que una radiografía que podría ser una resonancia, podría el diagnóstico confirmatorio. Pero también la patología lumbosacra o los problemas lumbares también puede dar un dolor irradiado. Entonces hay que tomar tanto radiografías de la columna lumbar y definir también si estamos hablando de un dolor reflejo
puede ser una radiculopatía, o estamos hablando específicamente de una artrosis de cadera. Entonces, ¿qué ofrecer a un paciente con esta patología, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer una prevención en gente joven, en recién nacidos, puede ser que tenga un paciente que tenga una displasia de cadera, entonces yo lo puedo proteger determinando pues que este paciente no sea gordo, que su trabajo no sea de actividades pesadas, o sea de oficina, para evitar que la cadera se desgaste y hacerles los controles correspondientes, ¿no? Pues estaría tratando de prevenir que esa cadera se desgaste, no hacer deporte o algo por el estilo, ¿no? Pero eso ya depende mucho pues de cada persona. Pero en la gran mayoría de casos, ya tenemos una persona como de esta contextura, adulto, medio gordito, no tan sonriente porque le duelen las articulaciones. Entonces, ¿qué opción primero se le puede ofrecer? Un tratamiento dietético. La gran mayoría viene con sobrepeso y no saben por qué les duele, ¿no? Sin comentarios. Entonces, al paciente, por ejemplo, se le puede ofrecer lo que es bajar de peso, porque mientras menos peso tenga, menos presión hay en la articulación y por tanto menor dolor. La terapia física también ayuda bastante, no solamente para que se mueva la articulación, sino para que los músculos, que en teoría no se mueven mucho por el dolor y ya estén un poco atrofiados, puedan tonificarse mejor, ¿no? Y algunas veces la terapia física también tonifica grupos musculares para que en un futuro, si el paciente se opera, pueda tener una mayor estabilidad de la articulación. El uso de los antiinflamatorios y los analgésicos también se ofrece en este tipo de pacientes para, por lo menos, controlar el cuadro doloroso para que esto pueda ir mejorando. El uso de descargas de ortéticos como el bastón, la silla de ruedas, el andador, pueden ayudar también al paciente para que esto pueda mejorar, en este caso, disminuir el cuadro doloroso. Pero ¿qué pasa si ya hice todo esto y le sigue doliendo al paciente? El paciente bajó de peso, hizo su terapia, toma sus pastillas, usa su bastón y le sigue doliendo. Entonces vemos que ya si el tratamiento médico fracasa, tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico. En el tratamiento creo que hay muchas opciones para poderles ofrecer a estos pacientes, ¿no? Pero no todo significa prótesis, no todo se define a otras cosas, ¿no? O sea, hay cosas que determinan qué es lo que es mejor para el paciente, ¿no? Entonces, voy a darles unos ítems para poder definir o de acuerdo a qué se tiene que pedir para poder definir qué material es el idóneo para cada persona. Entonces, la osteotomía, por ejemplo, un minutito. Ok. Entonces, las osteotomías normalmente se indican casi siempre en personas jóvenes, en las cuales no trabajo la parte del articular, sino trabajo por debajo, en la zona debajo de la articulación. Entonces, estas osteotomías, por ejemplo, van a depender mucho de la configuración de la cadera para poderlas realizar. Una artrodesis, por ejemplo, es una fusión de una articulación por causa del cirujano. Una anquilosis es una fusión de una articulación de causa natural. O sea, una anquilosis, algunas veces se los pregunto en el examen, no es un tratamiento quirúrgico, porque eso es natural. La artrodesis es un tratamiento quirúrgico. Pero la artrosis se puede indicar específicamente en los cuadros en los cuales hay procesos infecciosos, en los cuales no se puede utilizar implantes metálicos porque el proceso infeccioso, una osteomielitis, una artritis séptica, algo por el estilo, en el implante metálico condiciona como un biofilm, que es una película que se pega al metal y de ahí crece el germen. Por lo tanto, no es indicativo poner una prótesis en un paciente con un proceso infeccioso. Entonces, puede ser una opción, puede ser la ortodoncia. El reemplazo total o parcial de la cadera se puede indicar siempre y cuando, pues, hay los criterios que vamos a ir mencionando en el camino, pero no se puede poner cuando hay un proceso infeccioso. Y la operación de Girleston es una cirugía como un salvataje, pero específicamente en algunos pacientes, en este caso, su indicación sería en pacientes que son muy dependientes, que no caminan,
que tienen una enfermedad, por ejemplo, que el paciente está postrado, entonces, si este paciente no se va a mover, puede ser la opción, en este caso, la cirugía de Gillespie. Y hay que tener presente, muy presente, que la cadera o la prótesis de cadera, la total, que tiene un componente femoral y un componente tabular, se estabilizan específicamente con la masa muscular. Si tengo un paciente con una buena masa muscular, que se va a contracturar, que se va a relajar, me va a dar una buena adaptación a la prótesis, por lo tanto me la va a estabilizar bien. Pero si tengo un paciente que tiene músculos atrofiados, secuelas neurológicas, y esa prótesis no va a estar bien estabilizada con la masa muscular, eso se va a luxar. Entonces, esos datos también implican para saber qué tipo de tratamiento se le voy a realizar al paciente, Gillespie, artrosis o una prótesis. Entonces, eso vamos a irlo viendo en el camino. Las osteotomías, por ejemplo, a nivel acetabular se pueden indicar cuando yo tengo una displasia de cadera, necesito tener una cobertura acetabular, como en este caso tengo un ángulo acetabular muy elevado, yo llevo un corte a nivel del hueso ilíaco, le bajo y lo fijo con un par de agujas, como se ve aquí. Cuando la cabeza no tiene estímulo para lo que es la compresión acetabular, la cabeza no crece adecuadamente. Cuando la cabeza está bien estimulada por la compresión, crece de forma normal. Una osteotomía también se puede indicar en la parte del fémur proximal. Yo tengo una coxa valga, una cadera. Normalmente una cadera normal es de 130 grados. Esto está casi parado, casi 170 grados. Por lo tanto, la articulación no va a estar bien adaptada o no va a estar bien impactada en el acetábulo y por lo tanto una parte va a estar muy comprometida, como es la parte superior, mientras que la parte articular en sí no va a tener mucha aceptación en la articulación. Es lo que se hace acá es una osteotomía, se hace un corte a nivel, como se ve acá, del trocánter menor, de esta zona del trocánter menor, se cambia el eje y se pone una placa para darle una angulación de 130 grados. Este tipo de osteotomías se hacen en gente joven cuando la articulación está bien. Yo no voy a hacer nunca una osteotomía cuando la articulación está bien desgastada, porque es la misma canción, porque ya la articulación ya fue. Entonces, la osteotomía se indican cuando las articulaciones están normales, como en este caso una persona joven, ¿no? Cuando su articulación todavía está, como se dice, buena. Una persona de mayor edad, esto no se indica. También podemos hacer lo que se llama las artrodesis, fusionar una articulación, producto probablemente de un proceso infeccioso, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, hay gente joven en las cuales no tienen buen estudio, por lo tanto su actividad de trabajo es cargar mucho peso. Entonces hay que tener presente de que un paciente de ese tipo, una prótesis, probablemente la maltrate mucho porque para poner una prótesis nosotros necesitamos que ese paciente haga una vida sedentaria normal, o sea, pues es una actividad normal, pero no es para que juegue fútbol, no es para que cargue peso, es para que haga una vida normal. Una persona muy joven, entonces creo que eso no lo haría, no creo que haga eso. Teniendo, por ejemplo, si es un paciente que ha estudiado y trabaja de oficina, a lo mejor sí, pero una persona que no ha estudiado y necesita trabajar sí o sí, probablemente no sea recomendable poner una prótesis. Entonces, en este caso, si tiene pacientes infecciosos todavía encima, entonces creo que una artrosis en ese caso específicamente podría ser una buena opción. Pero también hay gente joven que también pues ya tiene estudios superiores, que su vida también es sedentaria, ya no hace mucho deporte, ahí sí podría ir tranquilamente una prótesis. Pero eso depende mucho del contexto del paciente, porque acá no estamos hablando de una artrosis de rodilla, de cadera o algo así, estamos hablando de personas que tienen un aura en la cual hay que definir qué es lo mejor para ese paciente. A lo mejor para el paciente del estibador, el que esa cosa que sigue cargando peso, al atravesarle la cadera vamos a limitarle el movimiento, pero sí va a poder seguir cargando peso. Mientras en una prótesis no va a poder cargar peso, pero vamos a preservar su articulación o el movimiento en sí. Y la operación de Gillespie es sacar lo que está roto. Le sacamos la cabeza femoral. Si este paciente no camina, está postrado, es como
vegetal, como se puede decir el término, solamente está echado, lo sientan a una silla de ruedas, de la silla de ruedas lo echan a su cama, entonces, solamente es ese movimiento y no camina, y el efecto de mover a un paciente le condiciona mucho dolor, entonces yo no se lo puedo, le saco solamente la cabeza femoral y se lo dejo flotante o balante, ¿no? Eso le quita el dolor, esto no es para que caminen, eso sí, pero este tipo de cirugía se realiza específicamente en pacientes que están pues postrados, pues, o sea, la masa muscular está pequeña, lesiones neurológicas, no es, a pacientes muy, muy dependientes, o ya, pues, dependientes totales, pero una persona que camina, deambula, hace su actividad normal, sería un crimen a dejarlo así, ¿no? O sea, tienen otras mucho más opciones. Entonces, si nosotros nos pasamos a los reemplazos articulares, a los reemplazos protésicos, en la antigüedad existían pues, las prótesis Thompson, bueno, actualmente también las usan, pero tienen sus indicaciones. Una prótesis parcial es una prótesis cabezona, como se dice acá. Una prótesis total es una prótesis que tiene componente femoral, como se ve aquí, pero también tiene un componente acetabular. Tiene dos componentes o dos piezas la prótesis total. La prótesis parcial es una sola pieza. Podemos tener prótesis con cemento, como se ve en este caso de acá, que ya vamos a verlo. Prótesis sin cemento, como se ve aquí. Y esos criterios de usar cemento, no usar cemento, usar parcial, usar total, va a depender de algunos datos, ¿no? Pero una prótesis total, o perdón dicho, una prótesis parcial, como se ve en este caso, que es solamente un componente, en este caso el femoral, se utiliza en personas que tienen una actividad muy mínima de ambular, ¿no? Una persona dependiente, que a las putas camina un poquito, le duele un montón la cadera, se le pone esto, puede hacer su actividad, y pues su vida cambia, ¿no? Puede hacer más actividades, cosas pequeñas, y por lo tanto no le va a producir mucho dolor. Porque si yo pongo una prótesis, como en este caso, a una persona que es muy activa, el efecto de la cabeza que se va a mover va a erodar, va a raspar y va a hacer un hueco al acetábulo y lo va a deformar. Y si yo tengo una persona que hace mucha actividad, entonces es mejor una prótesis total, en la cual tengo un componente acetabular y un componente femoral. Entonces, y ahora, ¿cuándo usar cemento? Hay que tener que las prótesis totales son con cemento o sin cemento, va a depender también de la calidad del hueso y de la edad. Según de forma arbitraria dicen que de 65 para arriba el hueso es malo, de 65 para abajo el hueso es bueno. Pero también hay gente y hay especificaciones en las cuales el hueso también es de buena calidad o mala calidad. Yo puedo tener un paciente de 40 años con artritis reumatoidea y que ha estado consumiendo corticoides en tiempos muy prolongados y por lo tanto también me da la posibilidad que ese hueso sea también no de buena calidad. Por lo tanto, en este tipo de pacientes específicamente, y ya no veo la edad, sino ya veo la enfermedad de fondo, puedo usar una prótesis con cemento. Pues también yo puedo tener gente, por ejemplo, de 70 años que sigue haciendo deporte, sigue jugando tenis, sigue corriendo, y veo que el hueso es de buena calidad, también puedo utilizar también una prótesis no cementada, pero depende, las especificaciones van variando también, ¿no? Pero para ustedes, para una cuestión de examen, una cuestión lo más frecuente, prótesis total para gente independiente que hace mucha actividad, con cemento cuando el hueso es malo, edades altas o enfermedades de fondo con corticoides, y sin cemento en gente más joven, 65 para abajo, y cuando la calidad ósea es buena, ¿no? Hay una clasificación de DOR, por ejemplo, para ver los grosores de las corticales del fémur, que se dice que el A, el B y el C que se dice que el hueso está bien delgadito y que ponerle cemento, o también usar un vástago un poco más diferente, más grueso, pero eso ya es una cuestión para residentes, ¿no? Entonces, si es que les voy a decir preguntas, que todas mis preguntas son cuadros clínicos, la edad es un factor, pero no lo voy a poner en 64 o 66, bueno, yo les voy a poner edades más alejadas para que ustedes de acuerdo a eso puedan definir qué es el mejor tratamiento para cada paciente. Este es un paciente con una prótesis, por ejemplo, no cementada, en la cual vemos que la cabeza no se ve bien. En una prótesis con cemento, la cabeza se ve casi exacta, ¿no? Porque el componente acetabular es polietileno de alta resistencia, ese casquito como se ve como acá,
casco de policía de tránsito, nos da la posibilidad de, como es transparente, yo puedo ver la cabeza totalmente, ¿no? Una prótesis total no cementada, se raspa el hueso, se pone un componente metálico que se puede fijar con los tornillos para que no se nos pueda desplazar. Aquí va insertado el plastiquito, que es el componente tabular, y ahí recién va la cabeza femoral, ¿no? El metal. Por lo tanto, ahí no se ve claramente la parte o la cabeza en su totalidad. Igualmente acá tengo una paciente con una artrosis de cadera, en este caso del lado derecho. En el lado izquierdo se ve bastante buena. Y un engrosamiento de las corticales. O sea, por lo tanto, se le pone una prótesis no cementada. Igualmente acá, este es un paciente con una displasia de cadera, porque acá también se ve que el acetábulo no es cristiano, se ve deformado, muy elevado, la cabeza está casi la mitad dentro, la mitad fuera, y por lo tanto, al tener ambas caderas similares, acá le han puesto una prótesis, en este caso no cementada, pero con un vástago largo, porque aparentemente tuvo una fractura al colocar la prótesis y tuvieron que poner un par de cerclajes de alambre para darle mayor estabilidad. Igualmente acá, una prótesis que es sin cemento, este es con cemento, ¿no? Porque acá yo veo la cabeza en su totalidad. Una prótesis de revisión con vástago largo, también con cerclajes, porque aparentemente se fracturó o algo pasó, y con un componente estabular cementado. Igualmente el componente femoral también es cementado porque en la parte de abajo se ve el cemento que involucra la estabilidad del implante. Entonces, se usa cemento cuando el hueso no es de buena calidad, ¿no? Y no se usa cemento cuando el hueso está bien. Pero hay que tener presente que el poner una prótesis que dice que es bueno, que es lo mejor, que va a mover, tiene también complicaciones. Pues todo implante metálico que tiene complicaciones, como se dice, ¿no? Puede haber una infección, y si hay una infección del proceso, de la zona quirúrgica del implante y no se puede controlar, se tiene que retirar, y si se retira, te va a quedar como un Gilberton, cadera flotante, cadera balante, ¿no? Si es una persona de 40 años que se le infectó la prótesis, es dejarle una cadera ya, como se dice, pues, muy limitada, ¿no? Entonces, hay que tener presente que también son riesgos que uno puede adquirir con este tipo de cirugías, ¿no? La idea es que no se infecte, porque la infección de una cadera es el gran dolor de cabeza de un cirujano, ¿no? Porque esto ya te condena para toda la vida, ¿no? El paciente te va a llamar siempre y te va a fastidiar. Lamentablemente son complicaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces hay que explicar al paciente cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y las contras. Uno siempre busca, pues, no, la prótesis es lo mejor, póngame, pero nadie le explica lo que le puede pasar, ¿no? Y hay que tener presente también que una prótesis no es para toda la vida, una prótesis bien cuidada, más o menos entre sus 15, 20 años, bien pagado, como dicen, ¿no? Y de ahí probablemente se pueda aflojar, dependiendo de cómo lo han cuidado, se puede desgastar y hay que recambiarlo. Entonces, también si yo tengo musculatura muy deficiente, se me puede usar la prótesis, como se ve acá, ¿no? Entonces, también es una complicación de una cirugía en la cual no se previó, y acá también si uno quisiera hacer malo, porque también hay que tener presente que una de las especialidades en las cuales se ve lo que has hecho, o sea, se ve lo que tu trabajo es en una radiografía, ¿no? Yo puedo decir, está bien operado, pero yo al ver la radiografía veo que el ángulo acetabular está muy parado, o sea, la copa está, el componente acetabular está muy elevado. Entonces, me da la posibilidad de que se pueda luxar. También pueden haber como otras complicaciones lo que es la trombosis venosa, ¿no? La trombosis venosa profunda también es una complicación por la manipulación de una articulación relativamente grande. Podemos también tener fracturas periprotésicas, o sea, por poner el implante se puede romper el hueso. Lo que también en este caso vendría a ser cambiar el vástago para un vástago más largo y hacer un amarre con cerclaje, dice, para darle una mayor estabilidad a la fractura. O sea, hay muchas opciones de complicaciones que se pueden dar, siempre se minimizan, siempre con los exámenes preoperatorios, con un cuidado adecuado, explicando al paciente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer. El peso también es un dato muy importante. Personalmente yo no opero a ningún paciente que tenga mucho sobrepeso porque
la manipulación de una cirugía con mucha grasa también te condiciona que se pueda hasta infectar. Entonces, hay que tener presente que hay candidatos para poder operar a los pacientes, ¿no? Y uno de los criterios personales para mí es el peso, ¿no? Paciente muy obeso, ese paciente no va a cambiar, va a seguir con ese mismo peso y esa prótesis que le debería durar más tiempo, le va a durar solamente 8 años. Por lo tanto, en 8 años te lo vas a ver nuevamente al paciente, quejándose, que le duele, que le molesta, que lo operaron mal, pero lamentablemente pues depende mucho también cómo tenga una buena relación médico-paciente y cómo se le explique por qué y cómo y por qué no se opera, el peso podría ser un dato, para que él tome conciencia y que el peso sea menor para que su implante dure más tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se nos infecta una cadera? Hay que sacar la cadera o el implante metálico, pero para evitar que el espacio se rellene por los tejidos fibróticos se usan los famosos espaciadores. Un espaciador es un aparataje de cemento, como se ve acá, un alma de fierro y un reborde de cemento, ¿no? Pero estos espaciadores también tienen lo que es antibiótico en sí, bañado de antibiótico para también controlar el proceso infeccioso. Al yo poner un espaciador, evito que el hueco que yo hice se rellene de tejido fibroso o el canal se pueda tapar, ¿no? Estos espaciadores normalmente se deben utilizar por 6 meses hasta controlar el proceso infeccioso. Si el proceso infeccioso se controla en 6 meses, mi marcador del PCR, el BCG, están en rangos aceptables, sí se le puede ofrecer una nueva reintervención para poner una nueva prótesis. Pero si vemos que la evolución no es buena, algunas veces el paciente puede quedar ya sin la opción de una nueva cirugía por el proceso infeccioso que pueda tener o no se pueda controlar. Hay casos en el hospital, por ejemplo, que estos espaciadores han estado en un paciente casi un año y el paciente ya hacía más o menos su vida normal, pero como es una estructura dura, hace que también el acetábulo se empiece a deformar y hace un hueco gigante, ¿no? Pues, no es muy recomendable que el paciente lo utilice como si fuera pues una cadera normal, pero en la vida del Señor existe todo tipo de pacientes. El otro gran campo de los desgastes articulares vendría a ser la rodilla, ¿no? La rodilla es la otra estructura grande, fuerte y potente y lamentablemente muy desprovista de protección, ¿no? También llamada artrosis de rodilla o gonaartrosis, ¿no? Como le mencioné, es una articulación pues la más frecuente de lesionarse, muy fácil de lesionarse con las actividades deportivas, el que juega pelota, casi siempre se ha chancado la rodilla, se ha golpeado, se la han doblado, se la han planchado, entonces ese tipo de lesiones antiguas también condiciona que haya algún tipo de, que se descentre, como se dice el término, de la rodilla para que también el desgaste se pueda dar, ¿no? Hay muchas pacientes que tienen lesiones en los ligamentos que no se tratan, por lo tanto, si no se trata y un ligamento queda muy elongado, la articulación va a tener movimientos un poquito más permisibles y por lo tanto mayor desgaste de esa zona. Y si a esto yo le agrego el peso, con mucho mayor razón. En la rodilla nosotros tenemos 3 compartimentos, el compartimento fémoro tibial interno, fémoro tibial externo y el fémoro patero. ¿A qué me sirve este dato? Vale, eso vamos a ir viendo en el camino para ver las famosas osteotomías. Pero se menciona que el compartimento interno, el fémuro tibial interno, es el que se lesiona con mayor frecuencia. Y si se lesiona con mayor frecuencia, el eje del miembro más frecuente es el genu varo, como se ve acá, como el paciente tipo alicate. Pues es lo más frecuente, pero no significa que se dé siempre. Puede haber un genu valgo con el compartimento externo comprometido para que el miembro se vaya como si fuera una X, ¿no? Pero lo más común y lo más frecuente es el varo. Entonces, las agonartrosis también pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Secundarias siempre cuando haya habido una secuela pues traumática, como se ve acá, una fractura de la meseta tibial, un Chasker 6, donde hay una deformación total. Puedo armar la articulación más que bien, pero sí me va a quedar una secuela. A lo mejor no se armó totalmente la articulación y eso va a conllevar también deformación, ¿no? Entonces, una agonartrosis secundaria es debido a algún tipo de antecedente que haya pasado un proceso infeccioso, una fractura como se ve en la imagen.
El cuadro clínico, como se ve acá, por ejemplo, acá se ve una cadera limpia, en este caso el lado izquierdo, espacio femorotibial interno libre, acá no, acá está totalmente pinzado y cerrado, ¿no? Igualmente, el componente o el compartimento femoropatelar acá se ve bien comprometido y acá se ve limpio. Entonces, al tener una artrosis tricompartimental, ya estamos hablando de un paciente que va a ser probablemente necesario un reemplazo articular. El cuadro clínico, igual que la cadera, el dolor es casi siempre principal, un dolor que se presenta también, como mencioné, como el de la cadera post-inercia. Va a haber una marcha lenta y con menor seguridad para poder pisar porque le va a doler. La marcha lenta va a ser para que mientras menos pise, menos le duela. Va a haber rigidez, porque hay dolor, los músculos también se tienden a atrofiar, no trabajan mucho, se vuelven un poco más rígidos. Cuando uno flexiona y extiende la rodilla, va a ser como si fuera canchita, como que se revienta todo. Y como digo, por la deformación más frecuente, como se ve también en esta imagen, compartimento medial afectado, un geno varo presente. Los exámenes auxiliares, por ejemplo, que nos pueden ayudar, es también, como se ve, la simple radiografía frontal y lateral, pero aquí lo importante es que el paciente se tome la radiografía parado, porque si yo lo he hecho, pierde presión y el eje podría verse como normal, o sea, sin compresión. Pero si el paciente lo hago parado, la presión hace que el espacio interno se comprima y me va a dar la imagen característica para yo poder decir, ¿sabe qué? Eso sí está pinzado, esto sí es una artrosis. Puedo pedir una gamografía ósea también, pero siempre y cuando estemos pensando en un proceso infeccioso activo. No es muy frecuente. La tomografía, eso sí, siempre la solicito para poder hacer una buena planificación preoperatoria, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo este paciente, por ejemplo, que tiene una artrosis, como se dice acá, está pegado, pues, ¿no? Vamos a una prótesis. Pero si yo le tomo una tomografía, acá tenía un hueco, y tiene un hueco, cuando yo le voy a hacer los cortes para la prótesis, no lo voy a poder rellenar, entonces tendría que hacer un corte más bajo. ¿Y eso cómo lo puedo saber si no le tomo una tomografía? Un poco difícil, ¿no? Porque en una radiografía solamente veo dos dimensiones, frontal y lateral. De una tomografía yo hago cortes y puedo ver internamente cómo está esto. Ni siquiera yo hago una reconstrucción de tercera dimensión y veo la imagen como si fuese un Lego armado. Por lo tanto, voy a tener mejor información y por lo tanto mi planificación que en un inicio, como en esta imagen inicial, solamente pedí la prótesis, no pedí injerto, acá sí puedo pedir injerto para rellenar y después pedir la prótesis. Entonces, es muy importante principalmente para las planificaciones, principalmente en fracturas articulares o lesiones articulares para tener una mejor información. La resonancia magnética también se puede pedir, ya pues, siempre y cuando pues hayan imágenes raras, sospechosas de algún tipo de tumoración que necesitaría tener mayor información, pero que tranquilamente con una radiografía es casi más que suficiente, ¿no? La punción articular para definir, pues, estamos hablando de una artritis séptica o algo raro, pues, también se puede solicitar. Y la artroscopía, bueno, ya también se van al extremo, pero en la literatura también dice eso, ¿no? Puedes meter tu artroscopio, pero cuando el espacio está muy cerrado, no sé si va a entrar. Dije alguna vez con la artroscopia uno puede hacer una limpieza o un toilet que le llaman, tratar de limpiar lo mejor posible, pero para mí es un saludo a la bandera porque una deformación como de este tipo, con una artroscopía, una limpieza le puede dar solamente unos 5 días de quitarle un poquito el dolor, después va a estar nuevamente igual. Entonces, me parece es alargar un dolor que técnicamente ya pues ahí debería estar indicado con una prótesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ofrecer a estos pacientes? Igual como en la cadera, pues hacer un tratamiento médico, dieta, terapia, uso de medicamentos. Aquí, por ejemplo, la articulación, como es muy fácil de abordar, muchos pueden utilizar las famosas infiltraciones, ¿no? Que la infiltración es el uso de usar silocaína sin epinefrina con corticoides de depósito, ¿no? O sea, siempre la relación de 2 a 1, ¿no? 2 de silocaína y 1 de corticoide. ¿Qué hace esta solución? Te adormece la articulación, ¿no? Como la silocaína es anestésico local, a los
5 minutos ya no te duele la rodilla, venías con mucho dolor, ahora ya no te duele. Y el corticoide de depósito, como es de depósito y trabaja de forma crónica, de forma larga, de buen tiempo, entonces puede quitar el dolor un par de meses tranquilamente, algunas veces hasta un año, pero no lo estoy curando, solamente le estoy alargando sus problemas. Pero para ustedes realizar lo que es la infiltración, tienen que tener un diagnóstico confirmado. Si no tienen un diagnóstico confirmado, o es solamente presuntivo o tentativo, yo no lo infiltraría, ¿no? Porque puede ser que tenga supongamos, un menisco roto, ¿no? Y le doy la rodilla, lo infiltro y hago que el menisco se siga rompiendo porque no lo va a sentir. Y también hay estudios de que, por ejemplo, si un paciente va a necesitar una prótesis de rodilla, las infiltraciones, mientras más infiltraciones ha tenido, la probabilidad de infección de la prótesis es mayor. Entonces hay que poner en una balanza si se infiltra, o se opera, o se opera, o se infiltra. Si ya hicimos todo y no pasa nada, porque el paciente sigue gordito y no hace caso, hay que, ya, vamos a operarlo, ¿no? Entonces, la artroscopía, como digo, es una limpieza, hacer una limpieza, pero para mí, plata por gusto, pero bueno, afecta la literatura, ¿no? Las osteotomías, acá van las famosas, los compartimentos, ¿no? Una osteotomía está indicada solamente cuando un solo compartimento está afectado. Yo tengo el compartimento femorotibial interno afectado, el fémuro patelar externo y el fémuro tibial, perdón, el fémuro tibial interno está afectado, el fémuro tibial externo normal y el fémuro patelar está normal, yo sí podría hacer una osteotomía siempre y cuando tenga una buena flexión y extensión de la rodilla. Porque si solamente tengo un compartimento afectado, pero mi rodilla está flexa, o sea, no se extiende, no sirve la osteotomía, porque la osteotomía solamente es para cambiar un eje, el eje coronal, dejarle la rodilla derecha en una rodilla anteroposterior, hago que mi eje se vuelva derecho. Pero en la imagen lateral, mi rodilla va a seguir siendo flexa, por lo tanto no va a ser funcional. Entonces, en ese caso, no está indicada una osteotomía. Repito, la osteotomía está indicada solamente cuando de los 3 compartimentos uno está afectado, puede ser el externo, puede ser el interno, pero cuando hay una buena flexión y extensión de la articulación. La artrodesis también se puede indicar específicamente en procesos infecciosos, principalmente tuberculosis, actitudes sépticas de rodilla. Y el reemplazo total o parcial del artículo de la rodilla para los demás tipos de patologías. Acá, por ejemplo, se hace una osteotomía, en este caso de sustracción. Yo tengo un paciente, por ejemplo, en este caso tiene una deformación de un varo, porque el peroné está en la parte externa, hago un corte en la tibia y levantar, cambio mi punto de eje a un punto de eje adecuado. Y por lo tanto la descarga va a ser simétrica en ambos puntos, ¿no? Igualmente acá le hacen una incisión, le hacen un corte y le ponen un par de grapas de Coventry para darle una mayor estabilidad. Antiguamente se ponían estas grapitas de Coventry, pero creo que hay una imagen por ahí. Acá está. Estas grapitas que se ponían, se hacía un corte en la parte de aquí. Por ejemplo, yo veo el compartimento interno afectado, hago un corte, sustraigo parte de la tibia, alineo el eje y hago que el espacio se libere, ¿no? Estas grapas de Coventry que antiguamente existían, no se puede hacer movilización precoz, tendría que ponerle un yeso. Entonces, estas grapas ya se descontinuaron, ahora se ponen placas con tornillos, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes con estas autonomías, pues como dice acá, indicaciones cuando solo está afectado un solo compartimento, ¿no? Y cuando existe una buena flexión y extensión de la articulación. Pues acá tengo un genuvalgo, unas rodillas tipo X, lo normal y un genuvalgo, ¿no? En la actualidad existen ahora diferentes tipos de implantes, de los más bonitos a los más costosos. Estas placas son placas para osteotomía Tomofix, creo que se llaman, de la casa X, en las cuales yo hago cortes a nivel de la tibia, es una osteotomía en adición, o sea, se hace un corte, se le deja esta bolita acá porque acá se inserta el tendón rotuliano para no moverlo de su sitio, y se levanta la parte del hueso, ¿no? Pero para esto yo tengo que haber hecho una radiografía, una teleradiografía para ver exactamente cuánto de angulación necesito cortarle para que esto se pueda enderezar. Y eso se haga una planificación preoperatoria, ¿no? Antiguamente, cuando yo tenía un genu varo, como se ve acá, se hacía una osteotomía en la tibia,
o tenía un genu valgo, se hacía una osteotomía en el fémur. Pero ahora va a depender mucho si es por adición o sustracción para ver qué tipo qué hueso lo voy a afectar, ¿no? Por este tipo de placas podrían servir para ambas, pero depende mucho de la planificación en la cual uno pueda utilizarlo. Pero como le digo, para ustedes nada más, las osteotomías, estas son sus indicaciones, ¿no? Con un paciente con una placa con tornillo, yo sí lo puedo hacer movilizar de forma precoz para que evitar un poco lo que es la rigidez articular. Es otro tipo de placas que, bueno, si yo no las he visto todavía acá en Perú, que son, se hace un corte a nivel del huesito, se le pone un angulímetro y veo más o menos cuánto de grado, pero todavía estoy dando a ver si una buena planificación preoperatoria. Pongo el tamaño del angulímetro, o sea, me dice, por ejemplo, hay que ponerle 5 centímetros o 2 centímetros o no sé cuántos acá. Se le pone este tipo de aparataje y se le fija con un par de tornillos, ¿no? Y este huequito se puede rellenar con injerto de hueso o con la misma sangre del paciente, ¿no? Eso me da, por ejemplo, acá yo tengo, por ejemplo, una coxa vara. Si yo veo el eje del fémur con el eje de la tibia está por un costado, ¿no? Entonces, si le hago un corte, realmente oblicuo para que tenga más área de contacto y aperturo, el eje va a cambiar, como se ve aquí, ¿no? Que le fijan esos tornillitos, todo continuo, todo feliz. Este tipo de osteotomías, por ejemplo, al cambiar el eje, no significa que le estoy curando al paciente, sino estoy haciendo que la descarga sea simétrica por ambos cóndilos. En este tipo de casos, la presión es solamente por el cóndilo interno. Por lo tanto, si se descarga por los dos lados, el dolor va a disminuir y esto tranquilamente le puede durar por lo menos unos 10 años más hasta que se pueda operar. Siempre he dicho, es mejor tener una articulación natural que artificial, por los problemas que ya hemos visto. Entonces, esto podría alargar un poquito más una articulación de vida. Pero como les digo, pues estas osteotomías solamente si está afectado un solo compartimento. Igualmente acá yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene en este caso el compartimento externo está afectado, tengo una coxa valga, le hago una osteotomía en la parte del fémur y automáticamente cómo libero y cómo se abre el espacio. Como se ve acá. Igualmente acá, se hace un corte a nivel del hueso, se pone, este es el angulímetro para ver cuánto más o menos voy a necesitar, se pone el tamaño de lo que yo he pedido, se fija su plaquita con sus tornillos, todo contento, todos felices, ¿no? Pero si tengo también procesos infecciosos, en los cuales no puedo utilizar ese tipo de implantes, tendría que artrosarlo, ¿no? Puedo utilizar un fijador externo, como se ve acá, una rodilla totalmente destruida, se saca toda la parte cartilaginosa, tanto del fémur como de la tibia, y se le fija con una barra larga con tornillo de Shank, 3 arriba, 3 abajo, con rosca distal, para hacer lo que se llama la compresión. Acá también se le puede poner un par de clavos de Steinmann cruzados, y se le pone un yeso, o se le puede poner un clavo endomedular largo, pero siempre y cuando tengo que haber limpiado las carillas articulares, ¿no? Si no, si hay cartílago metido dentro de la articulación, esto no va a consolidar y por lo tanto le va a quedar doloroso la zona. Igualmente acá, fijadores externos para hacer compresión, acá le han puesto una ferretería, pues, hay que tener presente que alguna vez también poner mucho clavo y mucho tornillo. Los implantes, por ejemplo, las placas con los tornillos, tienen elasticidad, o sea, se pueden más o menos moldear. Pero si yo lo pongo muy rígido, el implante se puede fracturar. Pues aquí, por ejemplo, una probabilidad o una posibilidad podría ser que se rompan los implantes porque le han metido 500 tornillos, ¿no? Yo puedo tener una placa más o menos de 10 agujeros, pero solamente debería poner 3 tornillos distales y 3 tornillos proximales. No es que yo a la placa de 10 le voy a meter los 10 tornillos, porque al dejarlo más rígido, la probabilidad de fatiga del implante va a ser mayor y se va a romper. Acá tengo una placa con un clavo endomedular también, en la cual se estabiliza y le da lo que es la compresión para poder estabilizar la fractura, ¿no? En este caso, atravesar la rodilla. Pero cuando tenemos la otra opción, en este caso, por lo que preservar el movimiento, podemos utilizar las prótesis articulares, no los reemplazos articulares. Acá vemos el componente femoral, el componente tibial y el componente patelar, ¿no? Y entre el componente femoral y el tibial va el famoso inserto, que es esto blanquito,
porque no puede pegar, no puede fijarse el metal con el metal, ¿no? Esto va para la tibia, esto va para arriba. Entonces, hay diferentes tipos de implantes, como se ve acá, este es primario, muy corto, todos las prótesis de rodillas iban todas con cemento, y esta, por ejemplo, tiene un vástago largo para darle mayor estabilidad, pero depende también si es que la rodilla va a estar estabilizada por la parte ligamentaria. Aquí también, en la cadera lo estabiliza la prótesis, los músculos, aquí en la rodilla lo estabilizan los ligamentos, y principalmente el ligamento medial. Entonces es una prótesis unicompartimental que también, porque yo creo que tranquilamente, en vez de manejar esto con esto, le habrían puesto hacerle una osteotomía, que también vendría a ser la misma figura, o una prótesis bicompartimental, o sea, los dos compartimentos. Pero para nosotros poner ese tipo de implantes tenemos que tener buena estabilidad ligamentaria para tener una buena estabilidad. La gente con artrosis, como se ve acá, una deformación del componente medial, y yo comparo con la rodilla sana, prótesis bicompartimental, ¿no? Ambos lados, ¿no? Acá sí se usa también cemento en ambos extremos. Igualmente acá tenemos otro paciente con un compromiso interno del compartimento medial, con deformación, acá en este caso de ambas rodillas. Se opera para mejorar su alineación, mejorar lo que es el dolor, y se opera primero uno y después se operará la otra, no se pueden operar dos simultáneos. Pero si yo tengo, por ejemplo, pacientes con deformación, como se ve en este caso, pero tengo insuficiencia ligamentaria, porque ya ha habido tanta deformación, como se ve acá, esta rodilla ya está casi totalmente, pues, en L, como se podría decir. Entonces, si mis ligamentos son muy inestables, como le va a dar mucha estabilidad, no se puede usar una prótesis primaria, se usa una prótesis de tipo bisagra, como se ve, con un vástago largo. Si ustedes se dan cuenta, en las imágenes iniciales, la prótesis que se pone al inicio es como que estuviera flotando. Bueno, acá va el inserto de plástico, ¿no? Pero se supone que va una con otra se complementan, ¿no? Pero en esta prótesis de acá hay una bisagra entre el componente femoral y el componente tibial. Esto hace de que ya los ligamentos que son insuficientes, me da igual, como se dice, ¿no? Esta prótesis se estabiliza sola, mientras que las otras se estabilizan con la parte ligamentaria. Pues estos tipos de prótesis también son las que se llaman tipo de revisión, cuando las primeras tienden a fracasar. Son más caras. Pero en sus complicaciones también podemos tener fracturas periarticulares, como se ve en este caso, luxaciones, porque se puso una prótesis en la cual tenía mucha inestabilidad o los ligamentos estaban muy insuficientes, estaban lesionados, y como no va a estar estabilizado, se va a luxar. O se pueden infectar, como se ve acá. Se infectó, tuvieron que sacarle todo el componente femoral y tibial y se le puso un inserto. Bueno, esto es un inserto criollo, pues no, o sea, muy caro eso, hay que tener cuenta, son como 6.000, 8.000 soles cada inserto. Entonces yo agarro mi cemento, me pongo a jugar tipo la plastilina, hago mi masita, le meto antibiótico y se lo pongo para que se ocupe el espacio, ¿no? Y no hay muchos que utilizan así, o también utilizan lo que es la perla de gentamicina, para evitar que después el espacio se rellene con tejido fibrótico. Si el proceso infeccioso se tiende a controlar, en buena hora. Si no se controla, ahí sí va a ser un gran dolor de cabeza, porque voy a tener que achicar presos, voy a tener que hacer una artrodesis y voy a tener un miembro más corto, porque acá también hay un espacio bastante adecuado, ¿no? Por lo menos unos 10 centímetros, si puede ser un acortamiento, eso no le va a gustar al paciente, por eso siempre yo prefiero una articulación natural que una artificial, ¿no? O sea, la idea es no que no se nos vaya a complicar, ¿no? Pero si se complica, ay, 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 hay que ahí estar bien confesado y tener un abogado bien por si acaso, ¿no? Pero si yo le explico al paciente cuáles son los beneficios, las contras y las complicaciones, y una de las complicaciones viene ser el peso y el esfuerzo que haga el paciente, y bueno, pues podría entender, ¿no? Porque está diciendo, no, yo creo mi prótesis, pero tiene sus complicaciones, ¿no? Y así se infecta, también puedo poner un inserto, pues ya de laboratorio, pues de casa comercial, en la cual se puede poner más inserto
perla de gentamicina y también tiene recubrimiento antibiótico para tratar de controlar el proceso infeccioso para que la evolución sea mejor, ¿no? 6 meses con controles adecuados, no hay puntos aumentados de PCR y BCG, se puede nuevamente hacer el intento de colocar una prótesis a esa articulación. Es un caso especial que los traigo acá para que ustedes lo puedan ver. Por supuesto, esto no es una pelvis, ¿eh? Son las dos rodillas del paciente, ¿no? Una paciente que tenía más o menos entre 70 y 80 años, creo que tenía 80, creo, por ahí, del que venía de la sierra, paciente que no caminaba hace como 3 años. Viene la junta médica con esas imágenes. Acá, por ejemplo, este es el cóndilo femoral interno, pero acá no había, el cóndilo externo ya no existía, estaba ya elevado, y la parte de la meseta tibial igual, la externa estaba más o menos acá, igual que acá, pero la interna ya no existía, estaba totalmente deformada la articulación de la rodilla, como se ven acá. En las imágenes laterales estaba totalmente ya casi anquilosada. Este paciente no caminaba y su rodilla era recontra dolorosa y querían que lo operen y quería caminar. Entonces, si ustedes ven también el grosor de los huesos, parece una galleta de soda, ¿cierto? Se iba a romper sí o sí. Pues en el hospital decidimos no tocarlo, ¿no? Porque es un paciente. Aparte, pues la familia había problemática porque quería que, como era querían que lo atiendan y como no lo habían visto, querían que le solucionen su problema, querían que camine la abuelita. Con músculos muy debilitados, paciente que no camina, operar ese tipo de casos sería pues un gran dolor de cabeza, ¿no? Nadie quiso subir el caso, el paciente se retiró, pero las imágenes quedan, pues esto ya es para que un paciente llegue a este grado debe haber un descuido total, ¿no? Y si no han descuidado años a la persona y ahora lo quieren operar y hacerlo caminar normal, pues no es bien complicado, ¿no? Porque aquí no solamente trabajo parte ósea, porque se le podría poner hasta una prótesis tipo bisagra, como vieron así, grandes, pero si la musculatura o el paciente ya no va a caminar, porque 3 años que no caminaba, tendría que enseñarle nuevamente a caminar a una persona de 80 años, someter a cirugías tan grandes para que la articulación no se use, medio que no está muy recomendable. Entonces, igual como en unas caderas, por ejemplo, una gente que no camina, le quiere poner una prótesis total, cementada y no sé cuánto, para que no camine, para que van a gastar más. Pueden poner una prótesis suave, más corta, que como puede ser la parcial, para que se pueda movilizar y no le duela, pero no someterlo a una cirugía tan grande para que la articulación ni siquiera funcione. En este caso también es otra opción. Y ya pasando a lo que es la columna, porque también la columna es una estructura que soporta carga de peso, la espondiloartrosis o artrosis de columna también es una condicional de salud pública. Es tener presente que los problemas lumbares casi son un 30% de consulta, bueno, no trae pacientes, pues no, pero eso va a depender mucho también de la postura, del peso, del tipo de actividad de cada persona. Es una enfermedad crónica, progresiva, que, bueno, facilita pues la parte articular del raíz. Su etiopatogenia, la edad, mientras más edad, mayor desgaste. Los traumatismos, los golpes, las fracturas, las secuelas también condicionan que haya degeneración de la articulación y por lo tanto haya dolor, ¿no? La obesidad, el sobrepeso, el tipo de actividad y la edad, como si se pues avanzada, todo suma para que una columna se tienda a malograr y a desgastar, ¿no? La postura también yo lo podría agregar acá, pero también es un condicionante de dolor muscular que también puede exacerbar un poco más el cuadro clínico. Los síntomas, dolor, rigidez y limitación de la movilidad, ¿no? Están tiesos los pacientes y al volverse tieso el paciente por la rigidez hace de que también la radiografía que se pueda tomar en la consulta salga muy recta. En la columna lumbar existe lo que es una lordosis, una curva fisiológica normal, pero si sale la columna muy recta significa de forma accesoria de que la masa muscular está muy contracturada. Por lo tanto, eso tendría que también mejorar para que el dolor también pueda mejorar. Las pruebas diagnósticas, por ejemplo, podemos tener muchas pruebas diagnósticas para poder dar a nosotros una tentativa de mejoras. La radiografía simple, por ejemplo, una AP, le puede dar una vez la altura de los juegos vertebrales, si hay una listesis, una espondilolistesis, una espondilolisis.
si está deformado, está en escoliosis, no está en escoliosis. Podemos también tener radiografías, como se dice, dinámicas con movimiento para ver, como se dice, pues si hay algún tipo de limitación o deformación con esta. Podemos también pedir, si ustedes desean, una tomografía espiral multicorte, en la cual tengo mucho mayor información, como se dice, pues, con reconstrucción, ver las imágenes internas, las alturas, los discos intervertebrales, cómo están, para dar una mejor sustentación de un diagnóstico más certero. Si quieren una resonancia magnética, también con mucho mayor razón nos da más información. Acá, por ejemplo, vemos una columna muy recta. La fisiología de la lordosis se perdió, porque acá la curvatura muscular está muy contracturada. Acá también puedo ver discos intervertebrales, como si se negrito, que significa deshidratados o maltratados, a comparación de los de acá, que se debería verse normal. Entonces, eso también me informa las famosas hernias o las prominencias anulares, que nosotros le llamamos, también nos pueden coordinar para ver a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y la electromiografía para ver si hay algún tipo de compresión radicular de una raíz nerviosa para definir de qué punto o es o no es. El tratamiento que ofrecer, aquí no podemos reemplazar la columna, un poco difícil, pero el tratamiento aquí va a desencadenar, pues, primeramente los factores que desencadenan esto, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene mucho sobrepeso, hay que tratar de bajar de peso. Si su postura no es buena, hay que mejorar lo que es su postura. Si tiene mucha contractura, a lo mejor la terapia física, los ejercicios de estiramiento y relajación, pilates, yoga, tai chi o la natación pueden tonificar los grupos musculares, también pueden ayudar, ¿no? El uso, por ejemplo, de los medicamentos analgésicos o relajantes ayudan de forma parcial, pero hay mucha gente que también, pues, no es consciente de sus lesiones. Pacientes que tienen 180 kilos y todavía dicen, no sé por qué me duele, dice, ¿no? Entonces, justo hoy día vi un paciente en la tarde que tenía, pues, como 120 kilos, eh, hizo terapia dos veces y ya decía, pero no, me sigue doliendo, ¿no? Y ya tenía como 5 años sus molestias y se molestaba todavía. Ay, Dios mío, qué gente sin vergüenza. Pero bueno, hay que hacerles ver, pues, que sus problemas no solamente es tomar pastillas o hacer terapia, ¿no? Sino hay que mejorar también su cuadro clínico, su postura, también tiene una mala postura, que mejore su postura, mejore su peso, mejore su tipo de actividad, porque es un paciente que cargaba peso por encima. Entonces, más la pastilla y el ejercicio y la terapia, todo sumado puede mejorar. La terapia física también ayuda bastante para relajar, para descomprimir, para mejorar y enseñarnos algunas actitudes de postura, para que no sean posturas muy condicionantes a los dolores, ¿no? El uso de los ortéticos o las fajas también para las lesiones o actividades fuertes también te pueden ayudar. Entonces, hay muchas cosas y opciones que se le puede dar a un paciente para que esto pueda mejorar, pero todo sumado puede mejorar. Entonces, la idea sería de que no solamente es pastilla y terapia, sino es todo en conjunto. Pero si las cuestiones que nosotros estamos haciendo no ayudan mucho, entonces podemos utilizar lo que se llama tratamiento invasivo. El tratamiento invasivo es cuando ya meto una estructura, como se ve acá, las famosas infiltraciones, ¿no? Pero las infiltraciones tienen que ser con radio ayuda para saber exactamente a dónde estamos poniendo, a qué raíz nerviosa, para que bloquee la raíz nerviosa. Por ejemplo, puede ser que tenga una asiática, y esa nos podría ayudar para poder anestesiar esa zona y el dolor pueda ser controlado. Entonces podemos infiltrar en el espacio epidural, intervertebral o en la zona facetaria lumbar. Pero es un tratamiento un poquito más que pasa más a lo que es el tratamiento de la radiología intervencionista y también más para lo que es la parte de neurocirugía. La soloterapia también dice, pero no hay ningún estudio que confirme que funciona, pero en la literatura dicen que menciona también que puede quitar un poco lo que es el dolor, pero como les digo, no hay un estudio, en este caso evidencia clínica, que funcione. Dicen que funciona, puede ser un efecto de placebo, y si el paciente está contento y feliz, por ahí va la cosa, pero eh, se lo dejo solamente por una observación, pero ahí en la literatura mencionaba que también ayudaba. Cuando se opera, cuando operamos una artrosis de columna, ¿no? Cuando el dolor es intenso e incapacitante, o sea, el paciente ya está ya frío del pescado, no puede hacer sus actividades, es muy doloroso, ya hicimos todo lo que tuvimos que hacer y no se puede,
ya métele cuchillo, pues recién, ¿no? Sino antes no. Cuando ya empieza a haber un problema de déficit motor o sensitivo, también hay una compresión de una raíz nerviosa, entonces ahí se tiene que operarse también para descomprimir y evitar este déficit motor, ¿no? Cuando la hernia discal es paralizante, cuando es una hernia que compromete más del 50%, o se empieza a encarcerar o se empieza como a chorrear, eso sí es una cuestión también de tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando el fracaso médico o el tratamiento médico no funcionó, el paciente bajó de peso, hizo todo su show y no pasa nada porque le sigue doliendo, quirúrgico también. Déficit neurológico, como menciona acá, pues déficit motor sensitivo, también es quirúrgico. Y cuando la estenosis espinal empieza a ser grave, ¿no? Cuando el canal medular se empieza a estrechar por la deformación, eso hay que liberarlo para que la médula espinal no se afecte. Entonces, hay muchos criterios para poderse operar, pero estos criterios van a ser ya, pues, cuando estamos ya en la última etapa, pues, de la enfermedad, ¿no? Pero si lo encontramos a paciente desde mucho antes, yo creo que con los tratamientos que se mencionaron anteriormente, limitar los desencadenantes, que es el peso, la postura, el tipo de actividad de cargas pesadas, la terapia, el uso de artréticos ayuda bastante. Casi más o menos en más del 70% con esto puede mejorar, pero si sigue con el sobrepeso y sigue con todo, pues tendría que condicionarse pues a lo que es el caso es a una cirugía. Y el tratamiento quirúrgico también, pues, nos puede dar la opción de hacer la descompresión espinal, como en la laminectomía y la fusión vertebral. Si acá estoy viendo que hay una deformación, pongo mis barras, pongo mis tornillos y fusiono una articulación. Se va a pegar, va a quedar estabilizado, ya no le va a doler, pero le va a limitar parcialmente los movimientos, ¿no? Pero si el dolor se elimina, yo creo que los movimientos que se puedan perder van a ser indiferentes, ¿no? Pero ahí estamos hablando ya de una cirugía para darle estabilidad a una columna que es muy inestable. Hay que tener presente que la fusión vertebral se puede hacer uno o hasta máximo dos vértebras, pero no lo voy a fusionar todas, pues, ¿no? Normalmente una persona que venga con este tipo de patología puede venir no solamente con la afectación de L5 con S1, sino con varias. Por lo tanto, se tendrían que ver cuál es la más dolorosa, cuál es la más limitante y cuál es la que se puede estabilizar. Ok, chicos, esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o ya quieren ir a descansar, depende de ustedes. Bueno, el silencio otorga.